la presentación de Javier Terán de HDX. Javier, ¿nos escuchas? Muy bien, perfecto, Javier, muchas Hola, gracias. Emerson. Bueno, bienvenido, Javier. Javier es estadístico de la Oficina de Coordinación Humanitaria de las Naciones Unidas, OCHA, y hace parte del Centro Humanitario de Datos, el HDX, desde el año 2014. Inició la carrera en Naciones Unidas como estadístico en la División de Estadística de Naciones Unidas en Nueva York y pues ha trabajado en diferentes agencias, en ODC, en Viena específicamente, en Austria, y pues el día de hoy nos va a acompañar con una conferencia de cierre en torno a las tecnologías para la toma de decisiones. Entonces, Javier, adelante, te escuchamos. Gracias, Emerson. Estoy compartiendo mi imagen de mi computadora. No sé si la puedan ver. ¿Me puedes Sí, confirmar? sí, Muy señor, bien. la estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos. Como dijo Emerson, me llamo Javier Terán. Trabajo en el Centro de Datos Humanitarios, que es parte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, mejor conocido como OCHA. Y es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Jeffrey, Shitong, Andrés y a todo el equipo de IMAP por darme la oportunidad de compartir algunas ideas con todos ustedes y también felicitarlos por este evento que he disfrutado yo desde el primer día. Mucho he escuchado las presentaciones de colegas y de organizaciones que trabajan ya con el Centro de Datos Humanitarios de OCHA, como fue Flowminder o el grupo de Qatar, que trabajamos también muy bien con Ferda y con IMRAM, pero también el gran trabajo que hacen los colegas de DFS. Así que yo creo que también la audiencia se ha beneficiado bastante de este intercambio de ideas. Quiero aprovechar esta oportunidad que me han dado para platicarles un poco sobre el trabajo que hacemos en OCHA, pero también para retomar un poco los temas que se han tocado a lo largo de este evento, que tiene que ver con el uso responsable de los datos, el uso de nuevas tecnologías y el uso de algoritmos, sobre todo en el sector humanitario. Quizás personas en la audiencia no conozcan sobre el trabajo que hacemos en el Centro de Datos Humanitarios, entonces quizás es bueno recordarles cuál es nuestra responsabilidad o nuestra misión. Y lo que queremos hacer en el Centro de Datos Humanitarios es usar todos esos datos que hemos estado hablando, ya sea por herramientas tradicionales o por el nuevo uso de herramientas, ya sean imágenes satelitales, el uso de mobile data, como le llaman, el uso de registros telefónicos o de social media, para incrementar el uso de ellos, pero también el impacto en la respuesta humanitaria. Entonces, en el centro estábamos tratando de ver cómo podemos conjuntar toda esta información para hacer mejor nuestra respuesta humanitaria. ¿Y cómo lo queremos hacer? Bueno, estamos trabajando en 4 flujos de trabajo. El primero es que es bajo mantener una plataforma abierta de datos que se llama el Humanitarian Data Exchange o HDX por sus siglas en inglés. Hablaré un poquito más sobre esa plataforma. Pero también queremos ayudar en el uso y en el impacto de estos datos haciendo conciencia de un manejo responsable de los datos. Ampliaré también este tema. Otro componente en el que está el Centro de Datos Humanitarios trabajando muy duro es en capacitar o mejorar la capacidad que tiene nuestro sector para utilizar los datos. Sí, es verdad que hay mucha información, hay muchas nuevas fuentes de información, pero tenemos que saber cómo utilizarlos, cómo optimizar ese uso, cómo hacer un uso eficaz de esa información para una mejor respuesta humanitaria. Y la otra área de enfoque, que también es tan importante como las otras, es en usar toda la información que tenemos para anticipar el impacto de una crisis. También hablaré un poquito más sobre eso. Pero bueno, no creo que haya mucho debate en decir que el manejo responsable, ético y eficaz de los datos es básico y primordial en el sector humanitario. Y es
Y esto se da porque ahora más que nunca en el sector humanitario se usan y se comparten más datos que antes. Gran cantidad, flujos de información que vienen por todas partes en los que necesitamos hacer una síntesis de todo eso. Y así como en la pandemia, que, que ha agravado muchas de las crisis humanitarias, que ya las conocíamos, también nos ha aumentado nuestra dependencia de las tecnologías digitales y de tener datos actualizados. Y para poner un ejemplo, quiero referirme a esta visualización que el equipo del HDX desarrolló justo después de que la pandemia comenzó. Entonces me voy a cambiar de página, me voy a ir a esta visualización. Espero me sigan viendo mi pantalla. Entonces, lo que hemos hecho para darle más información a las personas que toman decisiones es construir esta visualización que pone junto más de 25 diferentes fuentes de información, más de 50 diferentes tipos de datos para que las personas que toman decisiones tuvieran una imagen global de lo que es la pandemia. Entonces, para empezar, obviamente, tenemos el número de casos de COVID, el número de muertes debido al COVID, el número de pruebas anti-COVID que se hacían, pruebas positivas, pruebas negativas, también la distribución de género del COVID a nivel país, cuál era la distribución de hombres y mujeres con el virus. También hemos puesto en esta visualización el número de vacunas que recibía cada uno de los países, ya sea vía el programa COVAX de la OMS o también vacunas que el gobierno había comprado o de otros gobiernos que habían compartido con los países. Entonces, en este caso, estoy mostrando el caso de Colombia, donde había más del 85% de la población cubierta con dos dosis de la vacuna y podías ver de qué tipo de vacuna, qué país la había donado, si era AstraZeneca, si era Moderna, si era Pfizer, si era Sinovac, cuál era la cobertura que se tenía. Al mismo tiempo, teníamos información sobre los precios, que era a nivel mercado, donde podías ver si si los precios de los productos de la canasta básica estaban creciendo o se mantenían estables, y era para un conjunto de productos que eran declarados como de la canasta básica. Entonces, estos precios iban al nivel mercado, donde podías conocer si había un incremento alarmante, donde sería necesario poner alguna estrategia de respuesta. Al mismo tiempo, estábamos conectados también con UNESCO, que nos daba información si las escuelas estaban abiertas o no, si era enseñanza a distancia, cuántos estudiantes estaban afectados por el cierre de escuelas, cuántas semanas las escuelas habían estado cerradas. Todo esto para, bueno, dar una visión muy general de lo que existe durante la pandemia. Y todo eso venía con datos casi en tiempo real que las organizaciones colectaban, datos de la OMS, del PMA, de ACNUR, de UNESCO, de UNICEF, que venían programáticamente a esta visualización. Entonces, la gente ya y los tomadores de decisiones pedían este tipo de información. Pero bueno, regresemos a los datos humanitarios. Y déjenme ver, ojalá sigan viendo mi pantalla. Cuando hablamos de datos en contextos humanitarios, no nos estamos refiriendo a algo diferente, sino a los datos sobre las personas más vulnerables del mundo. En el principio del 2022, las Naciones Unidas estimaban que habría más de 274 millones de personas que necesitarían asistencia humanitaria y protección. De esos 274 millones, las Naciones Unidas y las organizaciones asociadas esperaban apoyar y ayudar a más de 183 millones de personas en 63 países. Esto se requeriría, decían en ese entonces, más de 40,000 millones de dólares para ayudar a esto. Entonces es importante, cuando hablamos de contextos humanitarios, qué tipo de datos es a los que nos estamos refiriendo y hacia dónde van esa información. Entonces, al fin del día, lo que queremos es ayudar a estas personas en necesidad.
Obviamente las tecnologías nuevas, las nuevas fuentes de información seguramente nos han ayudado a tomar decisiones un poco más rápidas, más informadas y cada año, lo puedo decir con seguridad, es que estamos ayudando a más personas cada vez. Sin embargo, la forma en la que estamos coleccionando estos datos, compilándolos, analizándolos, guardándolos, diseminándolos, pueden presentar desafíos para la privacidad y seguridad de las personas a las que queremos ayudar. Entonces, para proteger a esas personas a las que tratamos de ayudar, debemos ser capaces de sortear todos estos problemas técnicos y éticos que aparecen cuando recolectamos estos datos tan granulares. Datos sobre, excluyendo obviamente los de nombre y apellido, que generalmente ya no se colectan, pero datos sobre a qué grupo étnico pertenece una persona vulnerable o un refugiado o un desplazado, o qué profesión tiene o qué edad tiene. Todo esto combinado con otras fuentes de información pueden, sin lugar a dudas, determinar la identidad de una persona y ponerla en un aprieto más del que ya está. Es por eso que en el Centro de Datos Humanitarios hemos trabajado muchísimo. Mis colegas en este tema han uh, puesto mucho énfasis, he trabajado con socios para publicar esta guía que se llama la Directriz Operacional sobre el Manejo Responsable de Datos en la Respuesta Humanitaria. Yo creo que el link va a estar compartido en el chat. Los invito a revisar esta guía que tiene bastante información de cuál es, cómo se define el uso responsable de datos en respuesta humanitaria, qué conlleva, cuáles son las acciones claves que uno tiene que tomar en cuenta cuando colecta información, cuando analiza información, cuando guarda información sobre personas vulnerables. También viene con ejemplos, con plantillas, con herramientas que pueden ser muy útiles. Y la gran ventaja también es de que esta guía es en español desde la primera página hasta la última. Entonces, los invito a revisarla. Se tocan muchos de los temas que también Patrick en la presentación al inicio de este día tocó. Cómo es cómo es que se deben de guardar los datos, cómo se deben de agregar, cómo se deben de proteger. Entonces, los invito a que la revisen porque es un tema que no solo puede ser de dos filos. Por un lado, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar muchísimo a una mejora de decisiones, pero también podría poner en peligro a la gente que queremos ayudar. Por otro lado, quisiera también ahondar en la plataforma de datos abiertos que el Centro de Datos Humanitarios maneja. Es el HDX, el Humanitarian Data Exchange. ¿Qué es? Para la audiencia que quizá lo desconozcan, es nada más que una plataforma abierta donde la comunidad viene y busca información. Tener un solo sitio donde la gente busque datos sobre la frontera de un país, los datos sobre la población, la distribución geográfica, tasas de mortalidad, número de refugiados, desplazados, afectados, los caminos, las rutas de transporte. Es importante cuando hay una crisis, tenerlos fácil de accesar y para usarlos para análisis es primordial. Entonces, dejo también en el chat el sitio de internet de la página y la pongo aquí también. Esta es solo una foto de la página principal. La forma de encontrar datos es muy simple. Usas las palabras claves de lo que estás buscando y los puedes encontrar. El HDX empezó en el 2014 y hasta ahora yo puedo decir que ha sido un verdadero éxito. Llevamos por el segundo año consecutivo
pasado ya la barrera del millón de visitantes, más de 1 millón de usuarios vienen a HDX buscando por información de una crisis. Tenemos información de crisis desde Afganistán hasta Ucrania y todas las crisis al interior. Tenemos información sobre todos los países, pero obviamente hay más énfasis en aquellos países para los cuales hay un plan de respuesta humanitaria, 27 hasta el momento, miles de fuentes de información, más de 300 organizaciones que ya sea de una forma programática o manualmente comparten datos desde la OMS hasta UNICEF, ministerios de educación, ministerios de salud, think tanks, escuelas, universidades, 300 hasta el momento, y una estadística que nos permite sentir que los usuarios están encontrando lo que buscan es que hay un poquito más de 2 millones de descargas de datos. Los datos que tienen que ver con las fronteras de los países, las poblaciones son los más populares, pero hay gran interés por la información que tenemos en HDX. ¿Qué tipo de datos son los que pueden encontrar? Simplemente datos que tienen que ver con el contexto de una crisis humanitaria, datos sobre las personas que están afectadas por una crisis humanitaria y datos sobre la respuesta humanitaria de organizaciones, ya sea internacionales, así también como locales. Un ejemplo del tipo de información que puedes encontrar son las estadísticas demográficas, tasas de mortalidad, las redes de tráfico, la población, el número y la ubicación de desplazados, los IDPs, los refugiados, las personas afectadas. El producto clásico de OCHA, el 3W, los puedes encontrar en la plataforma. Solo para mostrarles el HDX en acción y para compartir también el trabajo que estamos haciendo hasta el momento sobre la crisis después de la invasión de Rusia en Ucrania. Esto es el Data Explorer que hemos construido para Ucrania. Y es la idea también, como la anterior que les mostré sobre el COVID, de dar a los tomadores de decisiones una visión global de lo que está sucediendo en la crisis. Entonces, por un lado tenemos el número de refugiados que están saliendo de Ucrania. Entonces, hasta el momento, dado por información de ACNUR, son 3.6 millones de refugiados. La distribución es 2 millones en Polonia, un cuarto de millón en Eslovaquia, un cuarto de millón en Rumania y un tercio de millón en República o Moldova. Obviamente estamos señalando con estas flechas porque lo que nos han dicho nuestros colegas de ACNUR es de que no necesariamente esta población se está quedando en Polonia, sino que está siguiendo a toda la región de Europa. En el caso de los IDPs, de los desplazados, la última estimación de la semana anterior fue que hay 6.5 millones de desplazados y están distribuidos, la mayoría de ellos en la región oeste de Ucrania. También por la Oficina de Derechos Humanos estamos recibiendo el número de daños a la civilización y tenemos un poquito más de 2.500 civiles afectados. Datos de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que hay cerca más de 64 eh, institutos de salud afectados y más de 548 instituciones educativas también afectadas. También hemos puesto aquí como figuras estratégicas es el financiamiento humanitario que está yendo a esta crisis. 1.4 billones de dólares se han pedido y 500 millones ya se han sido prometidos, así como otras fuentes de financiamiento. El mapa también puede uno navegar en él y si cambias a la imagen de eventos de conflicto, puedes hacer con tu mouse y ver qué está sucediendo para cada uno de estos puntos. Entonces, por ejemplo, aquí ha habido una batalla entre el ejército ucraniano y el ruso y dice cuántas personas han sido afectadas, pero también
tenemos la ubicación de explosivos, de ataques a la población civil, si ha habido alguna otra explosión. También tenemos datos sobre la distribución de la población, así como eventos de algún conflicto. Entonces, los invito a visitar esta página. También la liga está compartida en el chat. Pero bueno, así como hemos hecho y tratado de involucrarnos con más gente para que comparten sus datos en esta plataforma abierta, también hemos descubierto que hay muchas brechas en la información, muchas brechas que hacen o imposibilitan una eficaz respuesta humanitaria. Entonces, por el tercer año consecutivo, hemos escrito este reporte que se llama El estado de los datos abiertos humanitarios, donde evaluamos qué datos a nivel país están disponibles, pero también qué datos están faltando. Y eso hacemos bajo la definición de hacer cuadrículas de datos para cada uno de los países para los cuales hay una respuesta humanitaria. Entonces hemos definido un poquito más de 27 categorías para los 27 países y tratando de decir, estos están disponibles o no están disponibles, y la forma en que evaluamos la disponibilidad de datos es que los datos sean obviamente relevantes, que sean desagregados, que tengan una cobertura geográfica y que sean en un formato que sea fácil de utilizar, ya sea Excel, ya sea shapefiles o una forma que permita el análisis. Y obviamente, bueno, que no sean de 10 años atrás, de 20 años atrás, sino que sean de escasos algunos meses para atrás. La conclusión de este reporte es de que cerca del 69% de los datos que creemos son los mínimos para una respuesta eficaz están disponibles, pero hay fallas en el 20% de ellos y en el 11% de ellos no hay datos disponibles. Unos países donde hay mucha información de muy buena calidad es en Afganistán, en África Central, pero donde tenemos grandes brechas es en Venezuela. Algunas, y perdón porque estoy con ustedes, pero algunos problemas tenemos en Colombia también. No hemos podido encontrar o tener acceso a datos que nos permitirían hacer una respuesta eficaz. También en Libia tenemos problemas, pero muy buenos datos hemos encontrado también en Chad o en República del Congo. Quiero finalmente tocar un poquito sobre los algoritmos en los que estamos trabajando para anticipar crisis. Y algo en lo que estamos trabajando en el centro es en acción anticipatoria, y acción anticipatoria no es más que permitir a OCHA, pero así como a nuestros colaboradores y socios, de adelantarse un poquito a un shock, a un incidente, para mitigar el impacto de este. Entonces, aquí tengo una gráfica que comparto con ustedes. En una respuesta tradicional, bueno, estamos felices de la vida, viene un shock que puede ser una inundación, puede ser una sequía, y justo después de que esto sucede, las necesidades humanitarias crecen muchísimo y el tiempo para hacer frente a esas necesidades humanitarias es muy reducido. Entonces, la idea del trabajo anticipatorio es leer todos esos signos que tenemos, y eso es bajo estudiando niveles históricos de clima, entender la elevación en donde una comunidad está presente, ver los datos históricos de cuándo y cómo se han producido las inundaciones o la sequía, utilizar todo eso para construir modelos estadísticos que nos pueda desencadenar una noticia, una ah, idea que permita que podamos a proveer a las comunidades con ayuda financiera para anticipar el impacto de ese shock. Obviamente, con la información que tendremos, no vamos a poder prevenir el shock. El shock va a suceder, el impacto va a suceder, pero al saber de cuál va a ser la magnitud o tener idea de qué magnitud va a ser, nos va a permitir no solo de hacer una respuesta más eficaz, pero también más
más efectiva en cuestión del costo y también más, más digna para la población. Tendremos más tiempo para reaccionar, las necesidades van a ser menos demandantes que bajo una respuesta tradicional. El Centro de Datos Humanitarios ya ha estado trabajando en inundaciones en Bangladesh, sequías en Burkina Faso, en Chad también. También han hecho trabajos sobre cólera en Congo, en Etiopía, en Madagascar, en varios países. Entonces también los invito a leer un poquito sobre cuáles son los elementos que se han estudiado y cuáles son las conclusiones que se han hecho de este trabajo anticipatorio. Y bueno, y con eso paro. eh, Feliz de estar aquí y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Javier, muchas gracias a ti por la presentación, muchas gracias por la explicación alrededor de HX y cómo volver esta información usable y entendiendo que está disponible para todos los trabajadores humanitarios y para la generalidad, digamos, de la población que pueda estar interesada en este uso de información. Tenemos básicamente tres preguntas para ti, perdón, ya no son tres, ahora son cinco. Acabamos de hacer un update de las preguntas. Entonces empecemos con la primera. ¿Se requiere algún memorándum de entendimiento si se quiere compartir información con HDX? Gracias, Emerson, y gracias a la persona que preguntó. No, sí, no es necesario. Obviamente tenemos un filtro que hacemos en HDX para cerciorarnos de que la organización que está aplicando para compartir sus datos realmente sea una organización humanitaria. Es difícil para nosotros verificar la calidad, la veracidad de los datos, pero vamos y checamos que la organización que los comparta realmente tenga ese espíritu de humanitario. Entonces, lo único que checamos, a partir de ahí creamos una página para esta organización. Tenemos, después de eso, mi equipo hace un control de calidad sobre los datos para estar seguros de que no haya publicidad, de que no haya información personal de nadie que ponga a las personas en un estado vulnerable, pero a partir de eso no tenemos ningún MOU, no se necesita. Perfecto, Javier, muchas gracias. La siguiente pregunta está relacionada justamente con la periodicidad de la actualización de la plataforma de HDX y podríamos vincularla también con la pregunta número 3 y es qué información se tiene disponible de Colombia. Mencionabas que habían algunos retos y algunas brechas en términos de la información de Colombia, entonces podrías contarnos un poco qué información existe sobre Colombia en la plataforma y cada cuánto se actualiza esa información. Sí, claro. Tenemos, como les decía antes, hemos diseñado algo que se llama la grilla de datos, que la pueden encontrar aquí yendo a HDX y seleccionando grilla de datos. Colombia, hemos encontrado muchos retos para encontrar datos actualizados sobre las líneas de transporte, los accesos para ayuda humanitaria. Estoy compartiendo la información que tenemos. Entonces, estos son los 27 categorías que buscamos. No hemos tenido información sobre seguridad alimentaria. Hemos tratado de contactarnos con las oficinas locales para buscar esta información y no ha sido posible. Tampoco hemos podido encontrar el grupo logístico que nos dé información sobre dónde están las redes de transporte, qué tan práctico es, se puede o no entrar con un 4x4, con un autobús, con un camión que nos permita repartir la ayuda alimentaria. Tampoco tenemos información sobre los lugares más densos de población, así como no tenemos datos actualizados sobre la ubicación de los aeropuertos en Colombia. Entonces, más detalles se puede encontrar en HDX, yendo a la página de Colombia, donde se puede. Los datos los actualizamos, depende, por ejemplo, el COVID dashboard que les enseñaba, esto se actualiza todos los días estamos conectados a la OMS y a otros socios para actualizar esta información. Lo mismo ahora para
la crisis en Ucrania. Estamos alimentando esta visualización todos los días. Refugiados y IDPs vienen todos los días. Los datos de ACLED, dado que necesitan una verificación, se renuevan cada semana. Eh, ¿Qué más? Los daños a civiles también son todos los días. Así que depende del indicador, depende del tipo de datos, pero tratamos de mantener todo tan actualizado como sea posible. Javier, muchas gracias. En ese escenario, pues invitamos entonces a los participantes a que puedan navegar la plataforma, a que puedan conocer qué información está disponible y cuáles son los cortes de información. Sabemos entonces que tiene diferentes escenarios y diferentes frecuencias de actualización, por eso pues la invitación es constante a estar validando qué información se encuentra allí disponible. Javier, hay otra pregunta relacionada con el futuro justamente de HDX. ¿Qué planes hay a futuro para incluir nuevas funcionalidades y herramientas en HDX? ¿Podrías mencionar algunos de esos planes? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, como les decía, empezamos en el 2014 y hemos agregado más organizaciones cada vez. Queremos seguir agregando eso. Lo que sí nos hemos dado cuenta que estamos un poquito sufriendo del mismo éxito. Como les mencionaba antes, estamos en este momento, hay más de 20,000 diferentes archivos de datos de más de 300 organizaciones y lo que es cierto de que a veces es hasta difícil encontrar la información. Hay tanta información que hay veces es difícil filtrar lo que hacemos. Entonces, lo primero que hemos hecho es crear estos grillas de datos en las cuales tratamos de ayudar a nuestros usuarios de mostrarles cuáles los datos más importantes, cuáles son como que los básicos, los más fundamentales para una respuesta humanitaria. Y a partir de ello, encapsularlos en estas grillas, así que los usuarios lo puedan encontrar. Ahora lo que queremos es seguir monitoreando estas grillas. Sabemos que las 6 categorías que hemos definido quizá nos satisfaga a todos, pero es también difícil con tanta información que hay en el sector humanitario de solo centrarnos en 27 categorías. Entonces, lo que vamos a hacer este año es revisar las 27 categorías que tenemos, quizás cambiarlas a nivel país, agregar también para cada uno de los países unos indicadores que sean propios del país. Generalmente quisiéramos para poder medir el desarrollo del HDX que sea una comparación buena país a país, pero generalmente quizás no se puede hacer. Entonces vamos a cambiar un poquito esto de las grillas en hacer un bloque de categorías general que sea constante alrededor de todos los países, pero también algo que sea muy propio del país. Quizá algún país solo sufre más con el asunto de refugiados, alguno más con el asunto de desplazados, alguno más quizás con el clima, algunos más con conflicto. Entonces queremos tener esa versatilidad para cada uno de los países. Entonces eso viene. También queremos construir más de este tipo de visualizaciones que permitan a los usuarios interactuar con los datos que existen y poder poner en contexto varias fuentes de información que realmente te abre el panorama y te pone a pensar, oh, ok, este puede contraer más problemas para este otro país o para el otro país. Entonces, queremos hacer más de este tipo de visualizaciones. Javier, perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta ahora relacionada con el ejercicio que hiciste de presentación sobre los algoritmos y es cómo se manejan los algoritmos anticipatorios para las inundaciones. Muy bien, muchas gracias también por esa pregunta. Bueno, hay datos históricos sobre clima, hay datos históricos sobre las condiciones de lluvia, también se tienen archivos sobre elevación, sobre movilidad de poblaciones. Entonces, todo este tipo de información se junta bajo un algoritmo muchas veces probabilístico que permite determinar cuál es la probabilidad de que en cierto momento, dadas estas condiciones de clima, de elevación, de densidad de la población,
generen una inundación. Entonces, cuando todos esos elementos se tienen bajo una cierta probabilidad, genera una notificación. Entonces, lo que le está haciendo el equipo de asuntos predictivos del Centro de Datos Humanitarios es trabajar con socios y decir, bueno, tenemos bajo la información que tenemos, hay una cierta probabilidad de que esta región se inunde. Entonces, una vez que se tiene cierta probabilidad, genera que la Oficina de las Naciones Unidas de OCHA dirija ciertos fondos para aminorar ese impacto. Entonces, es la combinación de datos históricos, de experiencias, de gente en el terreno, que conjuntamente llegan a una conclusión y dicen, sí, hay bastante evidencia para hacer ayuda económica para esta región. Entonces, todo es basado en datos, en hechos que puedan ayudar a prevenir y aminorar el impacto. Obviamente, como dije en la presentación, no vamos a parar la inundación, no vamos a parar la sequía, pero sí vamos a poder adelantarnos a los impactos que sucedan. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Tenemos para finalizar tu conferencia y tu participación dos preguntas que vamos a vincular en una sola, porque son similares. Y es, ¿qué problemas en específico se han tenido en la obtención de datos? La persona pregunta específicamente sobre Venezuela y Colombia y hace preguntas subsidiarias, si ha faltado coordinación para la difusión de datos, no hay información. Y la pregunta que está relacionada es si las alternativas de inteligencia artificial se pueden manejar justamente en países que tienen estas dificultades, específicamente como Colombia y Venezuela. Gracias, Emerson, por la pregunta. No, seguro. Yo creo, y eso es hablando con nuestros colegas en el terreno, es de que muchas veces los datos son sensibles, ya sea porque el gobierno no los ha puesto en una forma pública donde se pueden accesar o porque tienen algunas condiciones de sensitividad que no permiten ser compartidos en una plataforma abierta. Muchas veces es eso, muchas veces es también de que el último censo de población ha sido más de 10 años atrás, ya sea que porque, y no por el caso de Venezuela, pero en muchos países en África, la situación de conflicto en la que viven no ha permitido a la Oficina de Estadística de hacer una encuesta, de accesar, de contactar a las personas para tener información. Entonces, eso bloquea netamente la disponibilidad de los datos. Definitivamente las nuevas tecnologías ayudarían a encontrar un proxy de lo que es la información que necesitamos, el uso de imágenes satelitales o los registros de telefonía podrían ayudar muchísimo. Lo que siempre nosotros ponemos arriba de todo eso es de que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos y cuando usamos estas nuevas tecnologías. ¿Cómo colectas esos datos? ¿Cómo los publicas? ¿Cómo los manejas? ¿Cómo los guardas? De ser muy peligroso. Entonces, sí, es una oportunidad, pero hay que tener cuidado de cómo se usan. Y ya, estoy positivo de que estas nuevas fuentes de información y estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar a cerrar esas brechas que tenemos de información en estos países. Javier, muchísimas gracias por tu respuesta. Con eso damos por finalizada tu conferencia. Muchísimas gracias por las explicaciones, por los enlaces y de nuevo por la disponibilidad de información que se encuentra en la plataforma de HDX.